Ya, tranquilo. Solo fue un sueño. Despertá. Fue horrible. Tuve un sueño terrible. Mano, ¿qué te pasó? Estabas va de gritar. ¿Qué soñaste? Es que soñé que... Es que fue horrible. Tuve un sueño terrible. Soñé que... Sí, ajá, pero ¿qué fue lo que soñaste? Es que soñé que estábamos aquí durmiendo y de repente yo salía de la carpa y miraba hacia la montaña, y en la cima de la montaña había algo horrible. ¿Y qué había sobre la montaña? Yo miraba y había había un pan. ¿Un qué? Un pan gigante. Un pan. Era un pan gigante que empezaba a rodar y a rodar y a rodar y caía encima de nuestro campamento y ¡pah! Nos aplastaba a todos. Y nos aplastaba a todos. Y todos moríamos aplastados por el pan gigante. Oh, no. Es momento de leer nuestra Biblia. Trae tu Biblia y ábrela en el libro de Jueces capítulo 7. Y hoy vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Jueces capítulo 7, del versículo 9 al versículo 15 dice así. Leámoslo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Vemos que Gedeón, con su ejército de 300 soldados, aún tenía miedo y tenía razón de estar asustado. Eran un pequeño ejército contra un ejército muy grande. Y entonces Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, si aún tienes miedo y estás asustado, baja al campamento de los madianitas.
entra y escabúllete entre sus carpas de noche junto con tu siervo Furá. Y Gedeón así lo hizo. Cuando era de noche, bajó y se metió entre las carpas del campamento madianita. Y justo escuchó que dos hombres estaban hablando y uno de ellos le estaba contando su sueño al otro. Y les contó este sueño loco en el cual un pan gigante bajaba y caía sobre una carpa y la botaba. Y entonces el hombre que escuchó el sueño le dijo: ese sueño significa que Gedeón el israelita va a venir y va a destruirnos. Su Dios les va a dar la victoria sobre nosotros. Y cuando Gedeón, fuera de la carpa, escuchó esto que estaban hablando estos hombres, adoró a Dios. Porque cuando Gedeón llegó al campamento se dio cuenta que este ejército era incontable. Eran muchos los soldados contra los que tenía que pelear. Pero al escuchar este sueño y la interpretación del sueño, Gedeón recobró fuerzas y ánimo y confianza en Dios y regresó con los israelitas, despertó a sus soldados y les dijo: levántense, Dios ha entregado en nuestras manos a los madianitas. Esta es la estrategia con la cual los vamos a vencer. Y les dio a cada uno de los soldados 3 armas especiales para poder vencerlos. ¿Sabes qué armas eran estas? No eran espadas, no eran escudos, no eran arcos ni flechas. Las 3 cosas que les dio fueron un jarrón de barro, una antorcha y una trompeta. ¿Qué armas más extrañas para ir a una guerra? Un jarrón, una antorcha y una trompeta. Gedeón los dividió en escuadrones de 100 soldados. Quiere decir que habían 3 escuadrones de 100 soldados. Y les dijo la estrategia: nos vamos a separar. Estaba el valle donde estaba el campamento de los madianitas y estaba rodeado de montañas. Entonces Gedeón les dijo: un escuadrón se va a ir a un lado de la montaña, otro escuadrón a otro lado y otro escuadrón a otro lado. Nos vamos a separar los 3 escuadrones. Y justo en el momento en que los guardias cambien de turno, es decir, cuando los guardias del campamento madianita estaban vigilando, había un momento en el cual esos guardias iban a descansar y los sustituían otros guardias para seguir vigilando durante toda la noche. Justo en el momento en que los guardias cambiaran el turno, entonces Gedeón iba a hacer una señal. Todos debían de tener su antorcha encendida, pero dentro de su jarrón de barro, para que la luz de la antorcha no se viera de lejos y los delatara escondidos en la montaña. La señal iba a ser la siguiente: Gedeón iba a agarrar su jarrón de barro y lo iba a quebrar, iba a sacar la antorcha encendida, la iba a mover, iba a tocar su trompeta. Cuando escucharan esa señal, todos debían de hacer lo mismo: agarrar su jarrón, quebrarlo, sacar la antorcha encendida y moverla y tocar la trompeta. Los 3 escuadrones que estaban rodeando el campamento madianita iban a hacer lo mismo. Y todos debían de gritar: por la espada de Dios y de Gedeón, por la espada de Dios y de Gedeón. Y eso hicieron. Se separaron en escuadrones de 100 hombres, escondieron su antorcha encendida en el jarrón y se fueron a sus lugares, todos preparados, alertas y listos para la señal de Gedeón. Estuvieron esperando allí hasta medianoche, cuando los guardias cambiaron sus turnos. Entonces, cuando llegó ese momento, Gedeón tomó su jarrón y lo quebró. Sacó su antorcha encendida y la empezó a mover y tocó su trompeta. Todos, cuando vieron la señal, hicieron lo mismo. Agarraron sus jarrones, los quebraron, sacaron sus antorchas, tocaron sus trompetas y empezaron a gritar: por la espada de Dios y de Gedeón, por la espada de Dios y de Gedeón. Los madianitas que estaban durmiendo en el campamento despertaron asustados, y cuando vieron hacia la montaña se dieron cuenta de que estaban rodeados.
Y era tanto su temor y su miedo que sacaron sus espadas y empezaron a pelear. Lo que no se habían dado cuenta es de que se empezaron a pelear entre ellos mismos. Dios los confundió para que entre ellos mismos se pelearan y se atacaran. Y tiene sentido. El ejército era tan grande y numeroso que era improbable que se conocieran entre ellos todos. Así que al ver a alguien que no conocían, pensaron que era Gedeón y sus enemigos y empezaron a atacar. Entre ellos se empezaron a atacar y ellos mismos se derrotaron y se destruyeron. Mientras estos 300 hombres gritaban por la espada de Dios y de Gedeón, Dios hizo un milagro. Confundió a los madianitas y ellos se atacaron entre ellos. Dios envió a este juez Gedeón para librarlos de una batalla que era imposible. Era completamente imposible que 300 hombres vencieran a este ejército tan numeroso. Toda la gloria de esta victoria se la llevó Dios. Toda la gloria fue para Dios, porque era obvio que ellos, con jarrones, antorchas y trompetas, no iban a poder vencer jamás. Fue Dios quien venció por ellos. Y mientras Gedeón vivió, el pueblo de Israel tuvo paz. Hubo 40 años de paz. ¿Sabes? Tú y yo teníamos un problema imposible de resolver por nosotros mismos. Nuestros pecados nos alejaron de Dios y estábamos en conflicto con Dios. Merecíamos un gran castigo por todas las veces que ofendimos a Dios, mintiendo, peleando, desobedeciendo, siendo envidiosos y muchas otras cosas más que hemos hecho que sabemos que no le agradan a Dios. Y resolver este problema era algo imposible para nosotros. Cuando los discípulos de Jesús escucharon lo difícil que era ser parte del reino de los cielos, le dijeron a Jesús: Jesús, ¿quién puede ser parte de este reino? Y Jesús les respondió: para ustedes es imposible. Para todos los seres humanos es imposible ser parte de este reino. Pero sepan que para Dios no hay nada imposible. Lo que era imposible para nosotros, lo hizo Dios posible en Jesús. Cuando envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz y obtener esa victoria que nosotros no podíamos por nuestros propios medios, nos reconcilió con Dios. Limpió nuestro corazón de nuestros pecados, los cuales nos separaban de Dios, y nos adoptó como sus hijos, dándonos la oportunidad de tener una relación estrecha con Él, de conocerlo y de saber cuánto nos ama y cuánto nos bendice todos los días. Esta victoria no es por nuestros propios medios, no es porque nosotros seamos muy buenos, no es porque nosotros seamos muy grandes, sino que toda la gloria es de Dios y de Jesús. Así como Dios le entregó esa victoria al pueblo de Israel y a estos 300 hombres que por sí mismos no podían obtener esa victoria jamás, Dios nos ha mostrado que de esa misma forma somos nosotros. Somos como ese indefenso ejército de 300 hombres armados tan solo con jarrones, antorchas y trompetas, con los cuales Dios nos ha dado la victoria, nos ha reconciliado con Dios, ha destruido el pecado que era nuestro gran enemigo, el cual no podíamos nosotros vencer, y nos dio la victoria y nos reconcilió, dándonos paz con Dios. Toda la gloria es para Dios. Como Gedeón, cuando escuchó el sueño de estos hombres y su interpretación, lo único que hizo fue adorar a Dios. Nuestra vida debe de ser de adoración a Dios también. Debemos dedicar nuestra vida a agradar a Dios, obedeciéndolo a Él, mostrando el amor que nosotros le tenemos a Dios y el amor que le tenemos también a las personas que nos rodean. Mostremos nuestro amor a Dios todo el tiempo,
vivamos una vida que le agrade a Dios en adoración y en respuesta a la victoria que Él nos dio, a ese gran amor que mostró cuando nosotros no podíamos hacerlo. Él lo hizo por nosotros. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es su amor! Y cuánto más debemos nosotros de darnos cuenta que todos los días necesitamos a Cristo.